del ESARC fue un pilar importante que nos apoyó logísticamente, muchos estudiantes participaban con nosotros. Entonces se llevó a cabo durante 10 días, a través de talleres, visitas de campo y exposición de todo el conocimiento local, se llevó a cabo unas jornadas donde intentamos analizar la situación que le pasaba a este borde natural de Guadalajara. Posteriormente se continuó el trabajo y lo presentamos ante la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de 2008 y se nos concedió un premio de investigación que precisamente ese año tocaba en el tema de naturaleza y ciudad, ¿verdad? Era un tema único que la Bienal apoyó trabajos de investigación. Esta Bienal solamente premia obras construidas en toda Iberoamérica, pero ese año 2008 dio un premio para hacer investigaciones que tuvieran que ver con la naturaleza. Entonces metimos el producto realizado en esas jornadas, para lo cual nos sentimos muy apoyados por parte del ESARC. Entonces ahora nos parecía importante presentarlo en este ámbito. Se presentó el proyecto y se nos concedió el premio junto con otros 10 proyectos de toda Latinoamérica y se tuvieron 2 años para elaborar la investigación. Recientemente fue en septiembre. En octubre del 2010 se recibió el premio. Miguel fue a recibir el premio a Medellín con la investigación concluida. Entonces ahora se van a presentar los resultados de esa investigación, que al mismo tiempo es parte es como el resultado aplicado de la tesis doctoral de Miguel, que es donde explora un tema que casi nunca ha estado unido, que es el tema de la relación entre la ecología y los sistemas urbanos. Entonces él denomina el ecotono urbano. Entonces precisamente esta aplicación práctica en Guadalajara es el resultado de una investigación teórica que nos da mucho gusto poderla compartir con ustedes, y paralelamente hago una promoción de un libro, una publicación reciente que sacó Miguel, que se llama La marginalidad urbana, donde todas estas ideas y teorías fueron desarrolladas quizá con su experiencia en Puerto Príncipe, en Haití. ¿Qué fue en qué año? En el año 2000 Miguel visitó Puerto Príncipe y encontró precisamente esta dialéctica entre un sistema urbano y un sistema natural que convivían de forma muy depredadora, y le lleva a él a hacer una reflexión que fueron varios años, casi 11 años de investigación. Y ahora nos da mucho gusto que se presente el tema de la barranca, y también este libro fue donado a la Escuela de Arquitectura y hay 3 ejemplares con un costo de 75 pesos. Si a alguien le interesa conseguirlo, se llama Marginalidad Urbana, la experiencia en Puerto Príncipe. Entonces le paso la palabra a Miguel para comenzar. Esta potencialidad o esta relación tan fuerte que creo yo tiene la ciudad con este gran espacio natural, con el grupo le planteamos una investigación que les mostraré a continuación. Corbusier, donde él hablaba de las vías naturales del territorio y se refería a las grandes vías de comunicación que vinculaban las ciudades europeas, y frente a esto un mapa que se llamaba Reservas Naturales del Futuro, de García Uriburu, de 63, donde se ve que las verdaderas vías de comunicación, de relación y de conformación de Latinoamérica son los ecosistemas naturales, el caso de los ríos, ¿no? Esta contradicción entre lo que es nuestra relación urbana o nuestra cultura urbana aquí en América y la que podemos conocer con otros procesos diferenciados en Europa. Y qué mejor que el ejemplo que no pudo sobrevivir en la realidad, como es la relación de esta isla con la laguna en el Valle de México, Tenochtitlán, pero que en Mezquiatitlán aún se puede visitar este ejemplo de una relación, yo creo, muy armónica o con mucho conocimiento mutuo entre los hábitats del hombre y el entorno natural. Nosotros conocimos, bueno, a partir del proyecto, como comentaba Marilyn, de las jornadas de Guadalajara, se presentó en todo el grupo de investigación desde España el proyecto que se titulaba Ecotonos Urbanos, la nueva identidad de las periferias desfiguradas y límite para la dispersión territorial. La barranca del Río Grande de Santiago, Guadalajara, México. La propuesta planteaba ver de qué manera estas dos disciplinas, estas dos ciencias o estas dos realidades que muchas veces se aliaron en otros momentos
se desconocieron, como es la naturaleza y la ciudad, precisamente estos ámbitos podrían ser la oportunidad de volverse a reconciliar. El funcionamiento mutuo y la valoración de las zonas desbordes de la ciudad tenían en este caso un gran potencial de reconstruir la relación que muchas veces era sobre todo de ignorancia y de conocimiento mutuo. Y si recuerdan, este es el área metropolitana de Guadalajara. A partir de ahí nos encontramos con una realidad bastante contradictoria o contundente en lo que es las maneras nuevas de abordar la urbanización de la ciudad en estos márgenes, o de la organización de algunos vecinos, este es el caso de la Coronilla, como los propios vecinos, digamos, aún manteniendo cierta cultura rural, podían plantear ideas de recuperación y de huertos urbanos. Pero definitivamente, con esta doble realidad, digamos, crítica por un lado y de valoración de ámbitos naturales, planteamos el concepto de ecotonos como un posible instrumento para poder reconfigurar esta periferia de la ciudad. Y vale la pena comentar brevemente el concepto de ecotonos. Proviene de la ecología, ¿no? Y habla de esta relación entre dos tipos diferentes de ecosistemas, ¿no? Del griego oikos, casa, y hábitat, y tonos, tensión, ¿no? Es esta tensión, esta lucha que aún presenta entre dos tipos de ecosistemas. Nosotros tomamos este concepto y llevado a lo que es los ecotonos urbanos, consideramos la relación del ecosistema urbano, que tiene sus dinámicas y sus diferentes maneras de funcionar, con los ecosistemas naturales que bordean la ciudad. Aquí tenemos un pequeño croquis de un arquitecto que dibuja la relación de Buenos Aires con el río La Plata o con la Pampa, y de una manera así diferente y en vertical pone límite natural, ¿no? Esto muchas veces que es una gran oportunidad de que a los servicios, a las ventajas de vivir en la ciudad, nosotros podamos incorporar las ventajas de los paisajes naturales del entorno. Por lo tanto, ¿por qué estos ecotonos urbanos? Por un lado, porque reúnen la síntesis del ecosistema natural primigenio y la evolución urbana, que son grandes áreas de biodiversidad y fragilidad de los ecosistemas, y porque pueden establecer límites para la expansión urbana. Por lo tanto, la oportunidad del ecotono urbano nos sirve para, por un lado como límite, pero por otro lado para espacio de inclusión. Estos desencuentros necesitan tener un lugar de encuentros. Entonces, en el caso de Guadalajara o de cualquier otra ciudad mexicana, por ejemplo, esta inconsciencia del crecimiento o cierta resignación frente a esta intención sin límites, parece que mejor no hablar de los límites de la ciudad, ¿no? Si no existen, mejor. Este es un tema bastante espinoso para opinar, ¿no? O sea, ¿a dónde acaba la ciudad? ¿Nos interesa darle un límite a la ciudad? ¿O parece que es indefinible, que es una imprecisión que conviene ignorar este límite? Frente a esto, proponemos atender los ecotonos urbanos como unos desajustes con una visión complementaria, resignificando la periferia, la preservación de la riqueza natural de los espacios abiertos y la delimitación morfológica del borde. Aquí vamos a ver dos fotografías contrastantes, no digo porque una es en blanco y negro y la otra es en color, sino porque muestra dos ideas de diferentes épocas, ¿no? Proponer un gran edificio de museo para que tenga valor la barranca, ya de por sí lo tiene, o la foto de los años 50 de los primeros barrios después del periférico que iban llegando de una manera indefinida a este precipicio, ¿verdad? Entonces, para poder entender un poquito más esta relación, había que ver un pequeño esbozo histórico, transformación sustancial a través de lo que es la industria hidroeléctrica. Y ya ámbitos recreativos, ya se dice que se pueden usar las aguas termales y, digamos, la posibilidad de la infraestructura hidroeléctrica permite que mucha gente pueda ya acceder a pasear por la barranca. En la cuarta etapa, digamos que hay una expansión del transporte, los servicios y la industria, coincide con la gran expansión industrial de México, ya se hace lo que es la
la Avenida Independencia o el periférico y empieza a colonizarse o a artificializarse este sector. Definitivamente la barranca comienza a acercarse. En la quinta etapa se desarrollan, digamos, las ocupaciones marginales y podemos decir que en los últimos 15 años hay una dispersión ya bastante más exponencial de todos los márgenes de los municipios colindantes como Guadalajara, Zapopan y Tonalá. Aquí tenemos algunos registros de esta secuencia histórica. Oroco Romero y su paisaje La Barranca, o la generadora hidroeléctrica, o algunos de los primeros mapas del río San Juan de Dios, que ya en contexto de todo el territorio se puede ver esta distancia a principios del siglo XX entre la ciudad y la barranca. En este reflexión o conocimiento de esta coevolución hay un análisis específico de lo que son las redes. Generalmente la relación entre el artefacto urbano y el ecosistema natural se puede visualizar muy claramente a través de las redes. Este es el caso, por ejemplo, de las redes hídricas. Toda esta conformación que los cursos de agua le dieron a la barranca muestra estas, sobre todo, transportes naturales entre lo que es la planicie y la propia barranca. O desde el ámbito urbano, por ejemplo, el transporte público. Ahí alcanzamos a ver un poquito más grueso lo que es el metrobús o las líneas de transporte, que son la manera, digamos, específica de el acceso final, digamos, de lo que son los servicios urbanos, ¿no? A partir de este primer conocimiento hemos propuesto, y yo diría con bastante coraje, intentar dibujar estos límites, ¿no? Entonces hay unas reflexiones que permiten poner de igual a igual algunas de las cuestiones naturales y urbanas. En primer lugar, a una aproximación a los bordes geomorfológicos de artificialidad y límites jurídicos. O sea, esta famosa cota que marcaba la diferencia o lo que era área natural protegida, ¿no? De tal cota para abajo es área natural y de tal otra para arriba es la ciudad de Guadalajara, digamos, no era tan precisa y había que avanzar en las definiciones, ¿no? Luego, los límites, la artificialidad que se puede ver a través de la definición de los bordes de la propia meseta, o estos límites que permiten jugar con el espacio típico de relación entre áreas naturales de preservación y urbanas, como son los ámbitos rurales. Asimismo, las figuras jurídicas, digamos, que van superponiendo un montón de polígonos de lo que son los usos, los límites de las colonias o las áreas urbanas, etcétera, nos arman un mapa bien complejo de cuáles son las líneas de referencia. Por otro lado, aparte de los límites, los tipos de límites que podíamos detectar, veíamos lo que pasaba en las dinámicas de las fronteras. Generalmente en estos espacios hay dos tipos de dinámica importante. Una es cómo se mueve la frontera. Siempre las fronteras se mueven, ¿no?, de un sitio a otro. Entonces esta tensión generalmente del artefacto urbano hacia expandirse va cambiando este límite. Pero por otro lado, la otra dinámica es el intercambio, ¿verdad? El intercambio de flujos, de materiales, y este intercambio también posibilita lo que hablamos antes, que es la convivencia. Por lo tanto, tanto la tensión de la frontera como la interacción son dos ámbitos que intentamos avanzar en lo que es la lectura. Vemos, por ejemplo, en esta área las fronteras más permeables, que todavía hay posibilidad de intercambio, o fronteras impermeables con límites bastante más marcados. Este es el caso de Urbiquinta, o lo que es las fronteras reversibles, como es el caso de Huentitlán, que esto permite de una manera, de una lectura morfológica y dinámica, entender cómo aún hay espacios para estas interrelaciones. Dentro de lo que le llamamos inicios del mapa de ecotonos urbanos, planteamos un primer esquema que son las situaciones ecotonales, que esto es lo que a simple vista ya vamos leyendo
sin entrar en el detalle del encuentro preciso entre la mancha urbana y la natural, ¿no? Aquí vemos claramente los sistemas que son periurbanos o intraurbanos, las entradas de las cañadas y lo que es la mancha urbana. Y determinando los tipos de ecotonos, de acuerdo a la relación que hay entre los dos ámbitos, pudimos detectar unos 5 ecotonos, ¿no? El más evidente que está marcado, el latente, el ecotono región, que son las áreas más indefinidas, el ecotono pionero, que es cuando ciertas líneas de infraestructuras van avanzando sobre ecosistemas naturales y a partir de ahí inicia la urbanización, o el ecotono enclave, que permite que ciertos ecosistemas, aún sanos, como sobre todo algunos cursos de agua, entren en la ciudad. De esta manera hemos podido tomar 3 áreas de lo que es el área metropolitana y reconfigurar, redibujar estos primeros tipos de ecotonos. Aquí tenemos un sector, un otro sector, un tercero, para poder reflexionar a partir de lo que son ciertos fundamentos y propuestas. El ámbito de la investigación, digamos, que fue una lectura diferente de cómo abordar estos espacios particulares, siempre tuvo una perspectiva de propuestas, ¿no? Digamos, de poder avanzar en algunas estrategias. Como planteamos 4 fundamentos, ¿no? Un poco, el primero se refiere a la priorización de los flujos e integración de circuitos. Este es uno de los temas claves, al decir de Salvador Rueda. La sostenibilidad es precisamente cuando, lo comentamos más temprano en la clase, cuando ciertos proyectos cortan o fracturan estas comunicaciones naturales que tiene el territorio, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando digo obstáculos, hay conflicto y hay problemas, y hay colapsos, ¿verdad? Siempre construir en el río hace muy clara esta posibilidad de corte de flujos, ¿no? Este es uno de los primeros fundamentos de resignificación de la periferia. El segundo tendría que ver con el reequilibrio del programa de usos y la transversalidad del sistema de espacios abiertos. Generalmente lo estándar, cuando hay un borde interesante, el borde del mar, o en este caso el borde de la barranca, era plantear un recorrido lineal, un malecón, digamos. Este es el primer planteamiento de cómo los espacios abiertos se abrirían a lo que es el territorio. Pero yendo más allá, era bien importante también sostener o rescatar estas otras vinculaciones más frágiles, que eran las conexiones, digamos, de entrada a la ciudad o de bajada, digamos, a la barranca. Por lo tanto, la transversalidad del sistema de espacios abiertos y los usos, como veremos en las propuestas, intentan plantear o acercar estas dos realidades que estaban, digamos, fracturadas o que a través de una muralla, ¿no? La tercer fundamento, la reconstrucción de las fachadas urbanas permeables, ¿no? Esta realidad, como cualquier frente de mar o frente de ciudad, requeriría una arquitectura que pudiera, digamos, no solo aprovecharse de este gran paisaje, sino también plantearse de alguna forma que pudiera acercar más la naturaleza en lo que es el ámbito de la ciudad. Y la cuarta, que le llamamos la necesaria despoligonización. Estamos acostumbrados, o se acostumbra mucho en el urbanismo a definir polígonos de todo tipo, ¿no? Y a veces estos polígonos tan abstractos y tan encerrados en sí mismos nos impiden que se entiendan los funcionamientos de redes o las interconexiones entre los diferentes sistemas. Por lo tanto, bien es útil, y se necesita en muchos momentos, delimitar polígonos, pero bien es útil buscar otros mecanismos de intercambio que expresen la realidad más funcional del territorio y de la ciudad, ¿no? Entonces, no jugar o no apostar a tantos polígonos, ¿no? A partir de ahí se plantean unas 6 estrategias, las 3 primeras que tienen que ver con estrategias urbanos ecológicas y que iré enumerando, ¿no? La primera tiene que ver con la reconfiguración de los ecotonos urbanos, ¿no? Este es un sistema de continuidad espacial y funcional que tiene que generarse como un ámbito para la convivencia de las redes sociales y ecológicas superpuestas. Una segunda estrategia, que es la contención del artefacto urbano.
Definitivamente hay que aprovechar esta ocasión, o esta fractura del territorio, este cambio geográfico, para delimitar el artefacto urbano, optimizarlo, diversificarlo, para que pueda alcanzar la madurez dentro de sus límites establecidos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que replegarse de alguna manera. Esto suena a estrategias militares, de alguna manera, como están planteadas, pero posibilitan enriquecer, digamos, la ciudad de puertas adentro. El tercero, que tiene que ver con la estrategia urbano-ecológica, tiene que ver con la expansión y el saneamiento de los ecosistemas naturales. Esta estrategia consiste en dejar margen a los ecosistemas naturales, tanto productivos como reguladores, ampliando sus áreas, y la conectividad en casos extremos promover la restauración ecológica. Comentamos más temprano esta buena posibilidad. A veces nos entusiasmamos diseñando lo más que podemos, pero hay ciertos espacios naturales, hay muchos rincones de la misma barranca que ya tienen sus valores específicos y que simplemente, digamos, tenemos que dejarlos en su espacio natural y acompañarlos, pero darle un poco de respeto, pero también créditos a la propia naturaleza para que pueda apoyarnos de alguna manera con su propia forma de organización. Por lo tanto, la estrategia es ampliar. Pareciera algo quizá titánico, pareciera que no podríamos recuperar espacios naturales, pero digamos, si está puesto por la labor, siempre hay legislación donde apoyarse y siempre hay interés para las comunidades que viven en estos bordes urbanos de poder tener más espacios para recreación, más espacio público y también más espacio, por ejemplo, para cultivo de huertos urbanos. Desde el punto de vista, aquí tenemos el resumen de las tres estrategias urbano-ecológicas, que si no le sumamos unas estrategias sociales, digamos, no tiene sentido, nos quedamos en la planificación, en las propuestas desde nuestro ámbito disciplinar, pero tenemos que apoyarnos en los usos y en las dinámicas sociales. A partir de ahí se plantean nuestras tres estrategias. La primera es la que le llamamos generación de trabajo marrón y verde. ¿Qué es esto? Parece que no es una industria, pero sí se puede capitalizar muy bien todo lo que es el turismo ecológico o lo que es las huertas urbanas o algún otro tipo de actividad de escala comunitaria que puede dar trabajo a los habitantes aprovechándose de estos mismos recursos. Estos recursos, para recuperarse, digamos, no todo puede ser parque recreativo, pero los mismos vecinos pueden, a través de microemprendimientos, ir aprovechando estos valores específicos que tiene el recorrido La Barranca. Como estrategia 5, la dotación de equipamientos y servicios públicos. La estrategia que consiste en crear equipamientos especialmente de carácter público que cualifiquen la calidad de vida de los habitantes de la periferia y servicios y que propongan complementos entre área urbana y área natural. ¿Esto qué significa? Cuando vemos estas manchitas de un lado de la barranca y del otro, ¿no? Estas manchitas, digamos, coloradas oscuras. Significa que un club o un área deportiva no necesariamente tiene que estar en un lote urbano, sino que puede tener una cancha en algún sector de la barranca y algún otro equipamiento cerrado en la ciudad. Digamos, pareciera que el lote es la medida de construcción o de proyecto, pero cuando entendemos como sistema podemos ir sumando sinergias entre los diferentes complementos en las funciones y los equipamientos de carácter más natural, rural y urbano. La última estrategia social tiene que ver con la creación y es la síntesis de un sistema de espacios abiertos públicos, un sistema inclusivo y garante de la preservación de los espacios naturales, promotor del encuentro urbano como una infraestructura de síntesis del valor de la calidad de vida urbana. Aquí vemos la síntesis de los tres y cómo no que nos animamos a en estos mismos tramos de la barranca donde habíamos hecho el mapa de ecotonos, proponer a rasgos generales cómo iban a funcionar estas estrategias. Es el caso de la Coronilla, el caso de la Experiencia, el caso de lo que es el cuadro, el sector del cuadro y zoológico. Pero como todos estos mapas siempre parecen abstractos, creímos que era oportuno
proponer también, y esto fue parte de la investigación que participamos en un concurso, de la recuperación del patrimonio arqueológico y natural. Cuando hablamos de patrimonio arqueológico nos referimos a estas áreas aún al final de la coronilla de unos restos arqueológicos, y cuando hablamos de patrimonio natural, valoramos patrimonio natural por un lado el conocimiento rural que tienen los vecinos de estas colonias y lo que es el tema de aguas. Saben ahí que hay varios pozos naturales de agua que por otro lado no están aprovechados en el sistema para los propios vecinos. Entonces hablamos de los tres patrimonios: el arqueológico, el agua y el saber agrícola. A partir de ahí hacemos una propuesta de sistema de los espacios conectados con la barranca. De esta manera integramos lo que son los espacios abiertos de varios caracteres: naturales, culturales, el arqueológico, públicos, y el sistema de el propio vial de lo que es la colonia, con huertos urbanos. Aquí tenemos algunos planteamientos de lo que es el parque arqueológico y los sistemas de aprovechamiento de agua que sirven para unos bordes de huertas urbanas, o lo que es la revisión de algunos parámetros de la propia urbanización de los espacios públicos, ¿no? Generalmente hay unas contradicciones, esta sobredimensión de las calles en estas colonias con el parque automotor que tienen estos vecinos, ¿no? Cuando necesitan sombra y necesitan espacio para caminar, las banquetas son estrechas y las calzadas son grandes, ¿no? Y simplemente esta reconversión de plantar y dar espacio para el peatón posibilita que en esta escala también se pueda aprovechar las capacidades del espacio público. Y por último, bueno, el vivero comunitario y los equipamientos de huertas, con aulas, digamos, de educación ambiental en los propios bordes de la barranca. No sé si he ido demasiado deprisa, es simplemente un pantallazo. Está muy agradable la noche aquí en la terraza. Quedaron unas pocas diapositivas de conclusiones. Y como antes de entrar a las conclusiones, bueno, compartirles que siempre más uno puede profundizar en los conocimientos locales, específicos de una región, de un espacio concreto, más uno aprende para poder luego aplicarlo también en otros sitios. Creo que ha sido una gran oportunidad en nuestro grupo de investigación de aprender de Guadalajara, de aprender de la barranca, de aprender de los conocimientos locales, de los proyectos superpuestos de tanta gente puesta a pensar para estos espacios y tantas vivencias y conocimientos auténticos de los vecinos. Creo que esto nos enriquece de una manera muy importante para nuestro quehacer profesional. Las conclusiones, se plantean desde este conocimiento de las lógicas del territorio y la exploración de los espacios proyectuales para una metrópoli desbordada. Planteamos algunos ítems muy claros, que esta evolución, la coevolución, es un conocimiento del proceso de adaptación mutua. Por lo tanto, creemos convenientes la revalorización de estas huellas territoriales. Por otro lado, el conocimiento sobre la especificidad local, las características particulares de la barranca del Río Grande Santiago. Esto no es transferible a otros sitios y tiene unos valores locales muy específicos y muy importantes. Y por otro lado, la construcción del ecotono urbano como respuesta para significar las periferias, preservar las áreas naturales y delimitar la dispersión urbana. De esta manera, entendiendo el ecotono urbano como un espacio de posible convivencia, se entiende como una pieza clave del proyecto, que permite, por un lado, planificar o regular el crecimiento del área metropolitana de Guadalajara, permite programar las inversiones de infraestructura para la accesibilidad de servicios en la periferia, posibilita preservar y también restaurar ecosistemas naturales para el bienestar de la población y su uso turístico, y viabiliza la optimización del artefacto urbano, el aumento de la diversidad urbana y simultáneamente el sostenimiento del paisaje rural de Atemajaca. Pueden encontrar mucho más información en la página web, arriba es la página general.